Bien, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite congregarnos, por la oportunidad que nos permite reunirnos alrededor de una mesa espiritual. Y eso es lo más importante: la convivencia, el amor, la fraternidad, la coinonía y toda esa comunión que los hijos de Dios, la familia de Dios, deberíamos de practicar siempre, ¿verdad? Es parte de ser cristiano, es parte de ser un hijo de Dios, el hecho de que nos podamos saludar fraternalmente. Bueno, sean todos bienvenidos esta mañana. Ha sido una semana un poco ha sido una semana bendecida para nosotros. No tuvimos nada de vacaciones, pero de verdad que ha sido de mucha bendición. Venimos llegando de Guatemala ahorita justamente, estuvimos en la madrugada de allá, predicamos 2 veces allá, viernes y sábado, y bueno, así es que damos gracias al Señor por las oportunidades hermosas que se abren para poder conocer nuevas personas, nuevos hermanos que son parte de la familia y la fe, y que también nos enseñan mucho alrededor de su hospitalidad, de su fraternidad, de sus bienvenidas. Así es que somos bendecidos en esa parte. Bien, mis amados hermanos, esta mañana yo tengo de parte de Dios un mensaje que quiero compartir en esta línea y serie que estamos llevando, que se llama Salvavidas, ¿verdad? Estamos en esa serie. Mire, una pregunta: ¿cuántos aprenden? Mejor dicho, lo que pasa es que nosotros acá no tenemos la buena costumbre, el buen hábito de anotar. He estado en iglesias donde hasta los niños llevan su cuadernito, su libreta, y todas las personas anotan porque algo Dios les habla, y salen ellos después del culto a su casa y toman la Biblia y siguen escudriñando y siguen rumiando la palabra que escucharon, de tal forma de que ellos también toman su cuchara, ¿verdad?, personal, y comen a sí mismos la palabra a fin de crecer, a fin de alimentarse, a fin de seguir siendo edificados. Y eso es parte de una lucha. Fíjese bien cómo es la palabra que estoy utilizando, la lucha que tenemos permanente en esta iglesia: que las personas asistan a los discipulados, que son gratis, que las personas asistan a las reuniones de mujeres, que son gratis, que las personas asistan a ciertas reuniones para edificación. Porque, hermanos, de verdad, podemos estar muchos años en el evangelio y seguir siendo unos enanos espirituales, y eso es lamentable. El hecho, ¿por qué es lamentable? Le voy a explicar algo antes de entrar al tema. ¿Sabe por qué es lamentable? Es lamentable porque la Biblia nos pide que demos una estatura. La Biblia nos pide que alcancemos una estatura que no es de ningún hombre, una estatura que es, dice la Biblia, del varón perfecto. Entonces nosotros, es un mandamiento avanzar, es un mandamiento crecer. No es una solicitud del pastor Alfredo García, no, es un mandamiento de la palabra, que los hijos de Dios tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Usted cuando tuvo sus hijos, ¿verdad?, y yo también tuve mis hijas, nunca pensábamos que se iban a quedar así en sus momentos. Imagínense cuando era niña, que pedía todo, ¿verdad?, y había que andarla jalando para todos lados. Un día creció, un día ya se caminó sola, un día ya se hizo sus propias cosas sola. Un día la bañábamos, otro día ya no la bañábamos, un día la dormíamos, otro día no la dormíamos, un día la llevamos a la escuela, después se fueron ellas solas para la universidad, etcétera, etcétera. Así es el proceso natural del hombre, y así también debe ser el proceso natural del cristiano. No es nada menos que eso. Así es que váyase asegurando, por favor, de ir creciéndose. Oblíguese a usted mismo a crecer espiritualmente. Entonces, amados hermanos, comenzamos este tema. Estamos todavía de vacaciones, andamos con tenis. Ya va a decir alguien: uy, el pastor con tenis ahora. Ya lo puedo yo. Ay, Dios, hermano. Hoy no trajo saco el pastor, hoy no va a haber unción. Hermano, por Dios. Mire pues, Señor, sálvame, es el tema de ahora. Mire qué bendición, y quiero dar las gracias al Señor. ¿Por qué lo dije? Esperé 17 años para esto, hermano, porque ahora mis oídos pueden descansar de la batería que sonaba como a saber qué. Ahora, gracias a Dios, ¿verdad?, ya vamos a tener una mejor, y vamos a ir teniendo una mejor alabanza, pero para eso hay que invertir, ¿verdad? Hay que invertir. Pues no me lo está preguntando, pero solo ahí
de este pedacito de aquí para ahí hay más de $5,000. Esa tarima más eso. Pero, y lo que hemos puesto allá ahora, que son los cables, que ya todo está abajo, ¿verdad? Ya todo está distribuido. Gloria a Dios por eso, porque cambiamos todos los cables que tenían casi 17 años. Estaban unidos con tirro, hermano, estaban exageradamente. Lo que pasa es que ustedes a cuentas no se dan cuenta, pero esas cosas son necesarias hacerlas, porque si no, eso afecta. Bien, vamos a comenzar entonces esta mañana. ¿Está listo? Mire, pues yo vengo cansadísimo en el cuerpo, pero vengo con energías espiritualmente, sabiendo de que el Señor pues nos ha traído con bien, nos tuvo con bendición. Bien, Señor, sálvame es el tema de esta mañana, ¿verdad? Cuando usted escucha esa palabra, es una frase. Alguien dijo es una frase, otros dicen es una oración de emergencia, otros puedan decir es palabra de Dios. Claro, todo eso es verdad, es palabra de Dios. Y también es una de las oraciones más potentes, más poderosas que se pueden decir en algún momento de aflicción. Yo estoy seguro que cuando una persona está en un momento de aflicción terrible, ¿cuál puede ser un momento de aflicción terrible? Por ejemplo, un terremoto que usted no lo espera y que de repente usted solo siente que se mueve todo y se cae todo. Y la gente, lo primero que hace, ¿qué es? O lo primero de que se acuerda, ¿qué es? De Dios, hermano. Bueno, supongo yo, porque de verdad que nos deberíamos de acordar de aquel, nos deberíamos de acordar, digo yo, o deberíamos de mencionar a aquel único ser que nos puede salvar. Al único ser, escuche la palabra, al único ser que nos puede salvar. Fíjese que en lo natural, cuando una persona se está ahogando, no se permite que otras personas quieran ir a ayudar al que se está ahogando, sino que se supone que deben asistirlo. ¿Quiénes? Los salvavidas, ¿verdad? Los que conocen, los que tienen una bollita de plástico, qué sé yo, algo que mueven. Ahora hay boyas hasta que se mueven electrónicamente para que el salvavidas no se exponga, y mandan una boya. Ya en Estados Unidos hay una boya que se mueve, llega hasta donde está la persona que tiene el problema y le mandan un flotador, y ahí la persona ya se sostiene, entonces lo rescatan. Pero aquí en nuestro país todavía no, todavía se sigue utilizando a estos hombres que tienen mucho valor. Yo debo reconocerlo, porque no es fácil lidiar con las olas y no es fácil lidiar con las corrientes de las aguas que a veces hay en el mar. Y esas mismas corrientes que la mencioné el domingo pasado, ¿verdad? Son corrientes que la vida misma nos trae en el mar de problemas que tenemos todos los días. ¿Cuántos están enfrentados a un mar de problemas todos los días? Todos. Por muy persona pequeña, joven, niño que sea, el problema para él es que no pudo hacer la tarea. El problema para él es que tiene otra tarea. El problema para él es que tiene que ir a enfrentarse al niño que le hace bullying. El problema que él tiene es que no le dejan jugar lo que él, etcétera. Todos a diferentes niveles tenemos situaciones con qué lidiar todos los días, con qué luchar. O sea, yo les decía a los hermanos ayer allá en una iglesia: hermanos, la vida hay que lucharla, pero si no hay lucha no hay victoria. Y debemos de entender eso. La vida es de lucharla todos los días. La vida no es para personas cómodas, mediocres. La vida es para avanzar, para crecer. El Señor Jesús nos va a dar un ejemplo a través de los discípulos que estos hicieron en esta predicación. Entonces, el mensaje se llama Señor, sálvame. Esto está dentro de la palabra de Dios en Mateo 14:30. Ahí está. Pero vamos a leer la palabra del principio. Mateo 14:7, por favor. Quiero ver. Nos ponemos de pie entonces. Mateo 14, donde dice la palabra de Dios. Mateo 14:22 entonces, 14:22. Dice la palabra del Señor así, 14:22. Dice la Biblia, vamos a leer un poquito de Biblia ahora, un poquito más, al principio. Dice su palabra así, lea acá. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera o a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud. Siguiente. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Siguiente. Y ya
la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, vientos contrarios. Mas a la cuarta vigilia, que son las 3 de la mañana de la noche, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Siguiente. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Siguiente. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Siguiente. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Siguiente. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Padre, gracias te damos esta mañana. Te damos gracias por tu voluntad, por tu permiso, por ese grande amor que nos tiene, Señor, aún conociéndonos quiénes somos, Señor. Aún conociéndonos, Señor, te entregaste por nosotros y nos diste esa semejante salvación. Nadie pudo llegar en nuestro rescate en aquel día que llegaste, Señor, con ese amor, con esa, Señor, certeza que nos ibas a rescatar porque éramos de los tuyos. Gracias te damos esta mañana por tu palabra. Bendícenos, tu Espíritu Santo que nos ministre, Señor, nos dé capacidad para entender los mandamientos y los principios de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bien, vea usted esto. Escuche, ponga atención, por favor. En estos versículos que acabamos de leer, son versículos que más de alguna vez hemos leído y que más de alguna vez hemos oído prédicas sobre estos pasajes. Pero en medio de esa situación, vea el contexto, hay una emergencia, ¿verdad? Ese es el tema, hay una emergencia. ¿Y cuál es la emergencia? Que un hombre que se atrevió, porque siempre hemos criticado a Pedro que se hundió, pero no admiramos al Pedro que se atrevió a salir de la barca. No admiramos al Pedro que tuvo el valor de ir y tener, no valor, de tener la fe por un momento al menos para caminar. Mire, hermano, es que estamos hablando de Pedro. Pedro era un pecador. Pedro sabía perfectamente que no se podía caminar sobre el agua. ¿Y cómo es que se atreve él a pedirle eso? Es porque confiaba en el maestro que lo podía hacer. Por eso le dice, mándame. Y hay una versión que dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, ordéname que yo vaya. Entonces, mire usted, dice, yo lo tengo en la NTV, dice que la palabra de Dios dice así, inmediatamente después Jesús insistió, y ahí está esa parte que ya leímos, pero vamos a tenerlos en otra parte. Vea usted, fíjese, el contexto de esto, ¿cuál es el contexto de esta palabra? El Señor Jesús acaba de hacer milagros. ¿Cuál es el milagro que acaba de hacer? Uno de los milagros que acaba de hacer era que había multiplicado los peces y los panes. Y había dado de comer a un montón de gente, eran miles de personas. Dice que eran como 5,000, pero hombres, dice, más mujeres y niños. O sea que podrían andar, y los israelitas tenían muchos niños, muchas veces podían andar cerca de 20,000 personas fácilmente, las que fueron bendecidas y vieron aquel milagro hermoso de la multiplicación. Pero ese es el contexto, de ahí venía, de una victoria. Ellos venían de ver ese poderoso milagro donde habían 5 panes y 3 peces, y de repente resulta ser de que eso le dio de comer a 20,000 personas. ¿Qué le da a usted la idea o con qué pensamiento se queda después de haber usted presenciado semejante multiplicación? ¿Qué le da a pensar? Hermano, nos da a pensar una certeza de que con quien estamos en verdad es alguien que nos puede no solamente dar de comer, sino que también puede ser capaz de hacer cualquier cosa por nosotros. Pero nosotros muchas veces creemos a Dios para unas cosas y no le creemos a Dios para otras cosas. Y el mismo Dios que hace una cosa, hace la otra, hermano. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, también abrió el Jordán. Y el mismo que abrió el Jordán y pasó por el desierto a su pueblo, es el mismo que le dio la victoria a sus 31 reyes después de la tierra prometida. Es el mismo. Entonces, pero la gente le cree a Dios para unas y para otras no. Entonces resulta ser de que Dios, el Señor Jesús, después de ese milagro, los discípulos se supone que debían estar
como dicen ahora los nuevos términos de contexto, empoderados, ¿verdad? Deberían haber estado empoderados, ¿sí o no? ¿Cómo hubiera quedado su fe después de ver semejante milagro? Usted, hermano, yo hubiera quedado anodadado, con la boca abierta. ¿Y con quién estoy? O sea, el que está conmigo, al que yo sigo, es uno que es poderoso, es uno que hace milagros, es uno que es capaz de hacer cualquier cosa. Y yo entiendo que la gente muchas veces, a pesar de los milagros que ve, porque el pueblo de Israel le pasó, nadie más en la historia de la humanidad vio más milagros que Israel, y aún así murmuraron de Dios. Aún así se hicieron una imagen y un becerro de oro en el desierto. Aún así lo defraudaron, aún así murmuraron, aún así lo criticaron, porque así es el ser humano. El ser humano así es, ¿verdad? Entonces pasó esto. Jesús acaba de pasar con ese milagro, envía a sus discípulos por delante, como leímos, ¿verdad?, en la barca, mientras él sube a orar, al monte a orar, y los deja que se vayan solos. Y les dice: váyanse a la otra ribera, váyanse al otro lado, crucen. Porque yo les quiero decir una cosa, hermano. Si algo tenían los discípulos, fíjese bien, si algo tenían los discípulos, es que eran personas que fueron llamadas por Jesús, y fueron llamadas y su tiempo se lo dedicaron al Señor. Imagínese usted, los discípulos dicen que a las 3 de la mañana, hermano, ¿qué ujier, qué servidor del Señor en este tiempo anda a las 3 de la mañana haciendo la obra de Dios? Nadie, ¿verdad? Pero es que vemos el milagro, pero no vemos quién es la obra que estos hombres hacían. Estaban de cabeza, estaban totalmente comprometidos con la obra de Dios, sabían con quién estaban y sabían de la historia, o mejor dicho, quizás ni sabían, pero hasta el día de hoy se habla de ese milagro. Hasta el 2000 años después se sigue diciendo de que estos hombres navegaron en un mar que les era adverso. Entonces, usted de madrugada camina sobre el mar en medio de la tormenta, porque hay una tormenta, y Pedro, impulsivo como siempre, ¿verdad? Como a veces habemos algunos impulsivos, ¿verdad? Pero a veces es mejor, yo prefiero trabajar con gente un poco más impulsiva. Yo siempre les digo en los trabajos donde he trabajado, les digo, yo prefiero atajar que empujar. Amén. Yo prefiero, ¿y de dónde viene este principio? El principio viene de que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Mire usted, que hay personas que quieren que uno sea, en vez de pastor, que sea arriero. El arriero es aquel que vaya al discipulado. Mire, hermano, el reunión de matrimonio. No, hermano, por Dios, se ha visto semejante cosa. O sea, como que usted tuviera 5 días de no comer y le dijera: hermano, coma. Mire, a los niños se les hace eso, hermano. Mire que a mis hijas cuando estaban chiquitas, yo no sé usted con sus hijos, pero mis hijos cuando estaban chiquitas, con mi esposa nos poníamos a jugar como de avión para que comieran. Va el avión, y agarraba uno la cuchara con la comida, mire el avión, va, le metía la comida a uno. Y a veces los hermanos así quieren. Por Dios, ¿cómo se pone a creer eso? Sí, ese es un sinónimo de niñez, de una persona niña. Pero una persona madura ya come sola, ¿verdad que sí? Yo miro a los niños cuando ya tienen como 2 años, 3 años, que apenas agarran la cuchara, se llenan toda la cara, pero ahí están tratando de comer. Me encantan los padres que enseñan a sus hijos a ser seres funcionales. Y le estoy hablando de esto porque a mí no me enseñaron eso. Fíjese usted. Fíjese que mi mamá tuvo un comedor. Yo no puedo ni calentar el agua, hermano. Mi mamá no quería que nos acercáramos a la cocina nosotros porque éramos varones. No quería, decía: no, eso no lo hagan ustedes, eso no lo pueden hacer ustedes, no lo deben hacer ustedes. Y yo no puedo ni calentar el agua. No, tampoco es excusa, ¿verdad? Porque pude haber aprendido por mi parte después. Pero le estoy comentando esto. Entonces, mire usted. Bien, dice: de madrugada camina sobre el mar en medio de la tormenta. Pedro, impulsivo como siempre, pide caminar también sobre las aguas. Y por un momento lo logra. ¿Verdad? Porque a veces somos impulsivos, emocionales, ¿verdad? Y pastor, y ahora no va a caer gente de romplón aquí, y ahora no va a pasar, porque hay gente que vive por emociones, iglesias emocionalistas, hermano. Pero el cristiano no puede ser emocionalista.
El cristiano debe tener convicciones firmes en su vida cristiana, valores y principios afincados en su ser, donde sea que esté y donde viva, con quien pase, etcétera, con quien hable, debe tener sus valores bien afincados. Pero resulta ser de que, mire, pues hoy no vino el grupo de WhatsApp de aquel lado, hoy vino otro grupo de WhatsApp que tenía ya 2 semanas de no venir. Hoy aquel grupo se va a tardar 2 semanas en venir. Me nota, 2 semanas va a tardar ese grupo en venir. Es el grupo de WhatsApp que no le tocaba venir ahora. Entonces, mire usted, así estamos, ¿verdad? Entonces, mire, Pedro no se hundió por caminar en el agua, hermano. No se hundió por caminar en el agua. Se hundió por dejar de ver a Cristo. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? Nos pasa que comenzamos bien, pero terminamos mal. Nos pasa de que somos emocionalistas para comenzar y queremos y decimos y empujamos. Pero, hermano, la vida cristiana no se trata de llegar, se trata de llegar, mantenerse y terminar. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la Biblia, y será columna en el templo de Dios. Mire, hermano, y le darán, dice, una piedrecita. Vimos eso en la piedrecita blanca, que ya usted va a ver que no es cualquier piedra, ¿verdad? Es la piedra que le daban a los atletas que ganaban la carrera. Entonces, mire, Pedro no se hundió por caminar sobre el agua. No, él comenzó a caminar. Él tuvo fe en un principio para caminar. Y yo le quiero decir una cosa, a veces esa fe no viene porque no es una fe bíblica. Porque ahora, hermanos amados, tenemos diferentes tipos de fe. Fíjense que hay gente que tiene fe en sí mismo. Hay gente que tiene fe en el patrono que le va a promover a un nuevo puesto. Hay gente que tiene fe en el amigo palanca que tiene para conseguir un trabajo. Hay gente que tiene fe en la cuenta que tiene en el banco. Hay gente que tiene fe, yo tengo fe en mi hijo, dice de los padres. No tenga fe en personas, hermano. Maldito el hombre que pone su confianza en brazos de hombre. La fe debe estar puesta en Cristo. Pero resulta ser que nosotros no ponemos la fe en Cristo, ponemos la fe en muchas cosas. Entonces, mire usted, dice que Pedro no se hundió por caminar, porque él caminó. O sea, ¿cuántos pasos dio? No me pregunte, porque hasta ahí ya no llegó mi revelación, hermano. ¿Cuántos pasos dio en el agua? Yo no sé, pero dice la Biblia que caminó. Y entonces caminó sobre el agua. Más que nadie, Pedro sabía que sobre el agua no se puede caminar. Usted se puede mantener a flote, pero no caminar. Era un milagro sobrenatural. Él sabía que era algo sobrenatural. Entonces dice, pero dejó de ver al Señor. Cuando él le dice, Pedro le dice, Señor, ordéname que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice? Ven. Porque si tú quieres ir al Señor, el Señor aún en el mar, porque vea, acuérdese el contexto, el mar no estaba tranquilo, el mar estaba embravecido, dice la Biblia, ¿sí o no? Estaba, hermano, hay cosas que se nos levantan de repente y no sabemos qué hacer. Y a pesar que queremos ir a Jesús, pero por un momento dejamos de verlo a Él y comenzamos a ver nuestras circunstancias. Y comenzamos a ver el mar que nos rodea, porque nos parece que el mar de situaciones difíciles que tenemos en la vida a veces son más grandes que el Dios que tenemos. Entonces, fíjese, ese es el drama espiritual de todo creyente, ¿verdad? Que la fe nos saca de la barca, como a Pedro. Tuvo fe para salir de la barca, pero la distracción nos hunde. ¿Y cuántas distracciones tenemos ahora en día? ¿Cuántas distracciones tenemos ahora en día? Tenemos múltiples distracciones, hermano, pero cantidad de distracciones como para no caminar en pos de Jesús. Y yo les quiero decir esto, y usted me va a decir, pastor, pero está hablando a gente que somos de la iglesia. Pues sí, porque los que se pierden, los que no están aquí, obviamente están impedidos de obedecer a Dios. Pero los que estamos aquí, estamos llamados a obedecer a Dios. Aló. Si usted está aquí y usted aceptó a Jesús, usted se bautizó en agua, mejor dicho, si usted, aunque sea solo una prédica en su vida, ha oído los mandamientos de Dios que escuchó en esa prédica, ya se volvieron para nosotros de responsabilidad cumplirlos. Se volvieron porque el Señor Jesús
Jesús dijo: yo no los vine a juzgar a ustedes. Lo que los juzga es la palabra que han escuchado. Entonces, la palabra que ya sabe. Por ejemplo, ahora mismo sabemos, por ejemplo, hermano, ¿qué dice Byron? ¿Qué dice la ley de Fovial? ¿Qué dice con respecto a las personas que manejan bajo efectos del alcohol? Podría saber algo, ¿verdad? Podría saber algo. Cualquiera podría saber algo. Pero hay leyes que ni se... Esa es una ley. No sé si es ley, pero hay una cantidad de ley. La ley de tránsito, ¿verdad? Pero hay otra cantidad. Mire pues, ¿qué le quiero decir con esto? Hay unas cantidades de leyes que están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, pero que nosotros no las conocemos. Pero usted no puede decir: fíjese que yo no la sabía. Pero entonces eso también no le da a usted el derecho de decir que no la puedo cumplir. O sea, se vuelve obligatoria para nosotros, a pesar de que nosotros no la conozcamos. Pero si en el ordenamiento jurídico está vigente, es ley del país. ¿Me doy a entender? Entonces hay leyes que no las conocemos, pero que están ahí y son de obligatorio cumplimiento para nosotros. Entonces, vea, así es la palabra. La palabra está ahí. Usted no puede decir: no, fíjese que yo no la había leído. Pero está la palabra. Lo que pasa es que no la hemos leído. Entonces, ahora bien, comencemos a desarrollar este punto. El llamado que lo saca de la barca Pedro. El llamado. Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese es el versículo. Y Jesús responde: ¿cómo? Ven. Porque el Señor no se deja esperar cuando alguien lo clama. Nunca vaya a dudar que Dios no quiere. Hermano, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea, ¿quién se acerca primero, pues? Porque Dios no es que tengan, hermano, el que tiene la necesidad somos nosotros. Pero caemos en aquella categoría del dicho que dice, ¿cómo es que dice el dicho? Dice: andamos como por dioseros y con el mazo dando, ¿verdad? O sea, yo tengo la necesidad, pero que me busque Dios a mí, que me encuentre, ¿verdad que sí? Mendigo con garrote, dicen por ahí, ¿verdad? Mendigo con garrote. Hermano, a veces todos nosotros somos menesterosos, necesitados. Lo que pasa es que no sabemos reconocer que estamos en el mar de la vida y algunos nos estamos ahogando, otros están a flote apenas y otros los está arrastrando la corriente y no se han dado cuenta que se les levantó un problemón, que se les levantó una situación que les supera la vida y no buscan ayuda. Hermano, la Biblia dice que las casas que estaban en la roca y las casas que estaban en la arena, ambas casas sufrieron gran situación de vientos impetuosos y de ríos que se desbordaron sobre ambas casas. O sea, estar en la roca, estoy en Cristo, no pasa nada. No es que no pase nada, es que hay una diferencia en estar en la roca firme y estar en la arena movediza. Ambas casas, dice la Biblia, que les azotaron los vientos impetuosos y los ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, ríos, cielos de púrpura. Hermano, la Biblia no dice eso, perdón. Pero dice que había una casa en la arena y otra casa en la roca, ¿sí o no? Y a ambas. Ahora dice, la casa que estaba en la roca, dice que los vientos vinieron fuertes y la casa sobrevivió. La casa se mantuvo, la casa estuvo de pie siempre. Pero dice que vino la misma cantidad de vicisitudes a la casa sobre la arena. ¿Y qué sucedió? Dice que no fue una, ¿cómo dice? Fue una gran ruina, una gran destrucción. No fue una y a veces nosotros creemos que va a ser cualquier cosa. No, es una gran ruina que pasa por no estar nuestros pies, por no estar nuestra vida en Cristo. Cristo es la roca firme, inamovible, la que no cambia, la que no tiene sombra de variación. Hermano, volvamos al Señor de todo corazón, volvamos al Señor y a sus mandamientos. Mire qué tremendo. Y aquí está el hermano que andaba con nosotros, hermano Edgar. Mire, hermano, el día que estábamos en el culto de matrimonios, me acuerdo en Guatemala,
pasó de que cuando nos subimos al carro del hermano, ¿verdad? Carro casi nuevo, no arrancó el carro, no arrancó. Y me dice, nunca me ha pasado esto, y me pasa después de un culto de bendición, vos, ¿cómo es posible que esto pase? Y entonces, ¿sabe qué hizo él? Inmediatamente comenzó a orar. Y usted puede decir, yo hubiera llamado al mecánico. Yo hubiera llamado al mecánico. Yo creo que pero él, mire, ¿sabe qué hizo? Señor, te pongo delante de ti este vehículo. Ahí estábamos todos dentro del carro. Solo nosotros hemos quedado ya porque a uno de pastor le cuesta hasta meter hasta el último asunto. Entonces, oró, mire usted. Y al minuto el carro encendió. Y yo dije, wow. Y uno sabe que eso es fácil, eso deberíamos de hacer todos, ¿sí o no? Pero nosotros, ¿qué buscamos primero? Lo que todos hacemos, pero no buscamos al Señor, ese es el punto. Entonces, fíjese, el principio aquí, cuando el Señor le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. El principio aquí es que hay una fe genuina. Esta fe genuina siempre implica salir de lo conocido, que era la barca, ¿verdad? Y seguro, que era la barca, ¿verdad? Hacia lo imposible, solo porque Cristo lo ordena. Porque si el Señor te llama, cuando aquel hombre de Dios, Abraham, sale de su tierra y su parentela, ¿verdad? Y Dios le promete que irá con él siempre. Le promete que irá con él siempre. Cuando Moisés muere y deja, Abraham muere y deja a Moisés, a Josué, perdón, resulta ser ¿qué dije yo? Sí, lo dije bien. Me equivoco a veces en los nombres. Viene y el pueblo le dice, vamos a saber que vamos a tener victoria si Dios va con nosotros, si Dios te respalda. Y eso es importante, hermano, saber si Dios está o no está con nosotros. Entonces, si Dios ordena, si Dios nos llama como a Pedro, Dios lo va a sostener. Y entonces dice, ¿cuál es el momento del desvío aquí? ¿Cuál es el momento del desvío? El desvío, el momento del extravío. Está cuando le dice, pero al ver el viento fuerte, ahí está el versículo, cuando vio el viento fuerte, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Cuando vio el viento fuerte, o sea, vio más las circunstancias de la vida que al mismo Dios. Y es ahí donde nos perdemos. Es ahí donde nos extraviamos, es ahí donde nuestra fe falla, es ahí donde caemos en esos baches espirituales de la vida, porque dejamos de poner la mirada, como dice la Biblia, poniendo la mirada en el invisible, caminando como viéndolo solo a Él. Y resulta ser que a veces nos pasa eso, porque estamos viendo demasiado. Tengo un problema por aquí, tengo un problema por allá, tengo una situación económica que resolver acá, tengo un problema que resolver en el trabajo acá. Y comenzamos a ver las diferentes situaciones. Y cuando usted suma esas diferentes situaciones, usted se va a dar cuenta que son muchas y nos superan a veces en nuestra fuerza. Y si nosotros lo comenzamos a batallar en nuestras fuerzas, hermano, lo más seguro es que nos venzan. Lo más seguro es que terminemos cansados. Lo más seguro es que tiremos la toalla. Lo más seguro es que nos vayamos y busquemos otros escapes. Porque hay situaciones. La vida te ofrece escapes. Escapes para no enfrentar la realidad. Entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos un escape. Sí tenemos un escape, pero es un escape seguro. Un escape seguro. Se llama Cristo Jesús, la roca eterna, la que no falla, la que siempre se mantiene fiel. Amado hermano, el momento del desvío, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo. Claro que da miedo. Usted lo puede ver fácilmente ahora, pero esto estamos hablando 3 de la mañana, el mar embravecido y haciendo Pedro algo que nunca había hecho porque sabía que no se podía hacer, pero sí siendo y teniendo un poco de fe, escucha la palabra, un poco, bueno, no un poco, mucha fe para salir de una barca, de un lugar seguro, a un mar, a un agua insegura, a un lugar donde sabía él por su experiencia de pescador que se podía hundir y que eso no era posible. Pero si Jesús decía, él iba a caminar. Y entonces tomó esa fe para salir porque a veces nosotros juzgamos esas cosas. Es que a veces hay gente que
que basta que lo intentó. Pero hay gente que lo pensó y nunca lo quiso hacer, nunca lo intentó. Se va a morir con el intento. Hermano, atrévase a ir cuando Dios le da una visión, atrévase a hacerlo. Porque muchas personas juzgamos a los que lo intentaron y se equivocaron. Pero hay otros, pero al fin y al cabo lo intentaron. Y nosotros a veces solamente nos quedamos a criticar que lo intentaron, otros lo intentaron y fracasaron, pero nosotros ni siquiera lo intentamos. Ya intentarlo es ganancia. Pero hay gente que ni siquiera lo intenta. Entonces, y ahí se mueren con ese intento. Alguien me dijo un día: mire, ¿sabe usted dónde está el lugar de mayores sueños, de mayores planes en la vida concentrados? No, le dije yo, en el cementerio, me dijo. En el cementerio está un montón de gente que tuvo planes pero que nunca los hizo. En el cementerio está un montón de gente donde tuvo pensamientos, planes, proyectos en su vida, pero que nunca los ejecutó porque nunca se atrevieron. Hermano, Pedro es el tipo de persona que a pesar de todo se atrevió. Lo criticamos ahora y la Biblia dice: el hombre impulsivo. Pedro es un hombre de carácter impulsivo, pero a veces es preferible intentarlo. Y si falla el asunto, pues ahí está el Señor que nos rescata. Porque no es que nuestra fe nos va a alcanzar para llegar hasta el Señor a veces. Porque, hermano, no dejamos de ver las circunstancias siempre. O sea, es imposible que yo le diga: mire, yo fíjese que he hecho esto, he hecho lo otro. Vaya, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Cuando comenzamos la construcción de este lugar, hermano, en plena pandemia, ¿usted cree que yo tenía la fe para construir este lugar? No, hermano, no teníamos ni un 5. Veníamos de estar 5 meses encerrados y resulta ser de que nos vamos a congregar allá al taller donde estábamos congregados en el car wash, y resulta ser que ahí comenzamos a hacer nuestra primera comida, un almuerzo que nos dejó $456. Todavía me acuerdo yo la primera siembra de ese almuerzo. Hicimos un almuerzo con todos los hermanos que llegaban, que solamente llegaban como 70 en ese tiempo, ¿verdad? Hicimos ese almuerzo que era sopa de gallina, me acuerdo yo, ¿verdad? Y nos dejó $456. De $456, ahí comienza la historia. Ahí comienza la historia. ¿Y qué hago yo con $456 ante este edificio que ahora vale casi cerca más de $500,000? ¿Qué hago yo? Nada, ¿verdad? No se podía hacer nada. Entonces, ¿cómo es posible que tuvimos? No es que tuvimos, porque le confieso otra vez, yo no tenía la fe para construir ningún lugar. Yo no tenía, pero el Señor nos tuvo que empujar. Literalmente nos tuvieron que pegar una patada para sacarnos de ese lugar donde estábamos cómodos. ¿Cómo estábamos en ese lugar ahí en la parte del Hotel Tolteca? Cómodos, pagando la renta de $1,000 mensuales, pagando la luz de $750 porque era como zona industrial y comercial, pagando etcétera, cosas. Hermano, estábamos cómodos. Ahí estuviéramos todavía. Ahí estuviéramos. Y cuando fue el momento que Dios nos sacó, ¿qué dijimos nosotros? Gracias a Dios que Dios nos sacó. No, lloramos. Dijimos, Señor, ¿y por qué nos pasa esto a nosotros? Señor, si hemos estado tratando de hacer tu voluntad siempre. Mirá, en este tiempo de pandemia le hemos dado de comer a un montón de gente. No teníamos para pagar el local, pero sí tuvimos dinero para darle de comer a la gente. Y eso fue lo que hicimos. Y comenzaron mis berrinches con Dios, hermanos. Te lo estoy abriendo mi corazón ahora. Comenzaron mis berrinches y le dije: Señor, ¿y por qué pasa esto? Y mira, nos van a sacar. Los niños aquí estaban cómodos, con su aire acondicionado, con su pantalla, con su propio equipo para sonido, y ahora nos mandás allá a un lugar donde vamos a estar al aire libre. Los niños estaban metidos en una cabina de pintura, metidos por allá. Mi miedo todos los días era cuando esos niños cruzaban por todos esos carros, que un carro se fuera a caer y le cayera encima a un niño, hermano. Usted nunca pensó en eso, quizás, pero yo sí pensaba en eso. Y todos los días había que meter las cosas a la buceta, y todos los días había que sacar las cosas de la buceta. Y en una buceta nos cabía todo lo que esta iglesia tenía en ese tiempo. Hermano, estoy hablando pues, pero si no nos viéramos, si el Señor no nos hubiera dado el querer como el hacer, porque al final no es de nosotros, sino que viene de todo de Él. Absolutamente todo viene de Él. Él generó
él dijo, sáquenlos. Él dio la orden a alguien por ahí. Hermano, si usted quiere saber una cosa, usted no se imagina las cartas. 4 cartas mandé yo a personas del gobierno, ministro de Gobernación, ministro de Justicia, a mi jefe que era el presidente de CEPA en ese tiempo. Le dije, mire, ayúdenme, nos están sacando una iglesia. Y me dijeron, sí, lo vamos a hacer. Nadie hizo nada. Gracias a Dios, hombre, que nadie hizo nada. Nadie dijo, porque querían que les pagáramos $5,000 cuando no nos habíamos ni siquiera congregado. Entonces nos tuvieron que sacar. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque nos sacaron de ahí, hermano? Ahora podemos decir, Señor, gracias porque fuiste tú el que pusiste el querer como el hacer para que saliéramos de esa barca segura a algo inseguro. En este tiempo de 4 años de construcción, ¿cuántas veces yo quizás dije, no vamos a continuar, no vamos a seguir? Porque Dios nunca nos dio todo el dinero de un solo. Dios nos dio por poquito cada mes. Y la gota caía, y la gota caía, y la gota caía, pero nunca dejó de caer. Y eso demuestra la fidelidad de Dios siempre, que nunca dejó de caer, nunca dejó de caer. La gente que estuvo trabajando en ese tiempo, y aquí está el ingeniero, se ha de acordar, nunca dejaron de trabajar. Dios mandó, Dios ocupó personas, Dios mandó. Dios se vale de cualquier forma. Hermano, Dios se vale de cualquier cosa para hacer su obra. Ahora, Dios lo puede hacer solo. Dios pudo haber ocupado a otra gente. Sí, Dios pudo haber ocupado a otra gente. Porque Dios no, hermano, Dios no trabaja sin llanta de repuesto. Entonces, lo intentamos, ¿verdad? Dios lo hizo. Gloria a Dios por eso. Pero le quiero decir, pues, y si no lo hubiera, a estas alturas del partido que hubiera pasado, yo pudiera estar diciendo, lo hubiéramos intentado. ¿Sabe usted que hubieron 2 personas? Y quiero detenerme un poco acá. Bueno, mi esposa fue la primera, por cierto, ¿verdad? Cuando yo le dije al ingeniero, aquí está el ingeniero testigo, le dije, ingeniero, ¿cuánto necesitamos para construir la iglesia? Usted se acuerda, ¿verdad? ¿Y usted qué me dijo? Yo le dije a usted, necesitaremos $150,000. Y usted me dijo, no me atrevo. Y fue sabio de su parte decirme eso. Porque yo sabe qué iba a hacer en ese momento. Hacer un préstamo no personal, un préstamo a título personal. Pero me dijo mi esposa, no vayas a adquirir préstamos. Y yo, hermano, que me gustan las cosas rápido, ¿me entiende? Dije yo, ¿cómo es posible que voy a esperar tanto tiempo? Y entonces Dios trabajó mi paciencia, Dios trabajó mi fe, Dios trabajó muchas cosas, Dios trabajó en el corazón de muchas personas. Y así sucesivamente, hermano. ¿Qué hubieran sido si solo en el piso de esta iglesia y en el techo hay $125,000, hermano? Solo en el piso, vea que sí, solo en el piso y aquí ve, hermano, no hubiera alcanzado. Bueno, en el terreno, pues ya no digamos, no hubiera alcanzado lo que le quiero decir. O sea, hay que juntar esa fe que Dios nos pone a nosotros, que es una fe posible, ¿verdad? Con la fe, con aquella parte de lo que Dios sabe hacer, que es activar la fe imposible. Lograr aquello que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Entonces, eso es lo que hace Pedro. Pedro, hermano, nadie se atrevió a hacer lo que Pedro hizo. Salir de una barca en medio del mar, el mar embravecido, con las olas levantándose hasta ver a dónde. Y resulta ser que este es el hombre que se atreve a caminar en el agua. Y lo criticamos porque se hundió. Pero sí caminó. Pero sí lo intentó. Todavía se habla de Pedro que caminó en el agua. Entonces, miren, el texto, el momento del desvío, como le dije, ¿verdad? El texto griego aquí es una palabra que se llama blepón, que significa viendo. Y esa es la palabra que aquí dice. Pedro cambia el objeto de su atención. Pedro cambió su objeto de atención de Jesús por el viento que azotaba. ¿Cuál es el mensaje, el centro del mensaje de ahora esta mañana? Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de vuestra fe. Ese es el centro del mensaje. No importa los vientos, no importa la situación que se ha levantado, no importa que para los hombres no sea posible, pero para Dios sí es posible. Hermano, créale a Dios que cuando uno dice, Señor, no veo, Señor, cada mes
no sé por dónde esto quizás lo voy a tener que parar, y quizás va a ser yo pensaba en aquel tiempo, va a ser una de esas iglesias que se va a quedar ahí solo se va a quedar las paredes levantadas y ahí va, hermano. Y yo decía, pero no, Dios no lo puede, Dios no nos pudo, ¿cómo le digo la palabra? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y le quiero decir una cosa más: Dios lo sigue haciendo, hermano. Dios sigue estando en el asunto. Dios sigue bendiciendo esta iglesia por su bendita misericordia. No, ni siquiera es por nuestra fe, ya se lo dije. Fue porque Él activó esa capacidad de lo imposible en mi parte finita y posible mía. Entonces, el milagro no cesó, fíjese bien, el milagro de que Pedro caminara en el agua no cesó porque las condiciones cambiaron. No, vea esto. El milagro que Pedro caminara sobre las aguas no cesó porque las condiciones cambiaron. Las condiciones seguían siendo las mismas. Escuche, el viento que los hizo a ellos tener miedo al principio cuando Jesús no había aparecido, era el mismo viento que estaba cuando Pedro salta de la barca para ir en pos de Jesús. Entonces las condiciones no cambiaron. Entonces el milagro no cesa por eso, sino que, fíjese bien, sino que cesa porque Pedro cambió su enfoque de su mirada. Pedro cambió el enfoque de su mirada. Comenzó a creer a su miedo, comenzó a creer a la experiencia que él tenía, comenzó a creer, comenzó a ver para los lados y quitó la mirada del Señor y comenzó a ver el viento fuerte y comenzó a ver que venía una ola y comenzó a ver que el viento, comenzó a ver cosas externas y dejó de ver al único seguro. Comenzó a ver cosas que pueden ser y no pueden ser, pero dejó de ver a los que es seguro. Lo único seguro es que Cristo es fiel y para siempre es su fidelidad. Él no cambia. El que ha dicho que lo va a hacer, el que ha dicho que va a terminar, el que comenzó la obra, la va a terminar. La va a terminar. No dude de eso. El que le ha dicho que mi hijo eres tú, porque Él se va a manifestar como Padre. Entonces, ahora, ¿qué dice Isaías 26:3? Isaías 26:3 dice su palabra así. Uy, el tiempo, hermano, por Dios. Oh Señor Dios nuestro, otros nos han gobernado. Isaías 26:3. Tú guarda, ¿cómo dice ahí la Biblia? Por los que tenemos duda. Tú. ¿Cuántos pueden decir y levantar su mano y decirle: Señor, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos? Hermano, esto es glorioso, hombre. Dedicar hasta nuestros pensamientos en Él. Pero la gente confía en otra cosa, pone la mirada en otra cosa, su salvavidas es otra cosa y no es el Señor. Mire, no hay una figura más literal de salvavidas que el Señor Jesús aquel día rescatando a un Pedro que se estaba ahogando en medio del mar. ¿Verdad que sí? Y le estoy hablando, escuche esto, escuche, le estoy hablando de un hombre que era un viejo del mar, de un hombre que era experto en nadar. Porque a veces nosotros decimos: pero es que yo puedo, hombre, es que mis fuerzas me dan para esto, es que yo siempre lo he hecho así y a mí así me ha funcionado. No está hablando de, el Señor no estaba rescatando a un Pedro que no podía nadar. Jesús estaba rescatando a uno que, a pesar de que confiaba en Él para mantenerse a flote, porque podía. Pedro había pasado otras situaciones de mar en otros tiempos cuando él era pescador, pero resultó ser de que ese momento y en ese día él tuvo que reconocer y decirle: Señor, no puedo,
mis fuerzas son superadas. Las condiciones, Señor, me son adversas totalmente. Y reconozco que a pesar que yo puedo nadar, no me puedo mantener a flote. Y necesito tu ayuda urgentemente. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Es una oración de emergencia. Señor, sálvame. No es cualquier oración, hermano. ¿Sabe? Señor significa curios. Y él estaba diciendo, Señor, se le dice Señor al que todo lo puede. Se le dice, él estaba reconociendo el señorío, la capacidad de ayudar. Porque una persona que se está ahogando en el mar, naturalmente, no se está ahogando, no está siendo arrastrada por una corriente y le dice al salvavidas que llega a rescatarlo, permítame, quiero saber si usted puede nadar para sacarme de aquí. ¿Verdad que no? Él solo necesita ¿qué? Que lo salven. Solo necesita que lo salven. ¿Cómo? Como sea, como decía aquel hermano. Como sea, hermano. Pero que me saque de mi desesperación, de mi mar de desesperanza, de mi mar de vicisitudes, de mi mar de falta de todo. Necesito que me saque de aquí de una vez y para siempre. Necesito saber que voy a seguir viviendo y ser vivificado por aquel Espíritu único que se llama Espíritu vivificante. Por aquel que todo lo puede. Por aquel que no ha perdido batalla. Por aquel que venció la muerte. Entonces, obviamente, Pedro dejó de ver a Jesús y comenzó a ver las circunstancias. ¿Cuántos vemos las circunstancias a veces? Ay, no puedo con el negocio, los clientes se están cayendo, no puedo con los proveedores, no me están pagando, qué sé yo, hermano, la enfermedad, la situación difícil. Porque ¿qué es ahora todas esas situaciones? ¿Qué es ese viento fuerte de hoy? Obviamente no es agua física, pero sí son crisis económicas, cosas que se levantan, diagnósticos médicos inesperados. No las teníamos en el radar que iba a pasar. Pero la pregunta es, ¿cómo está nuestra condición? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está nuestro fundamento? ¿Cómo está nuestra intimidad cuando ese día malo llegue? ¿Cómo está? ¿Sabe que aquí nos vivimos preparando para el día malo? Para ver cómo resistir, para que ese día malo no nos bote. Aquí hay personas que ahora mismo están pasando situaciones difíciles y las han pasado de cualquier índole, pero aquí están. Han dicho, Señor, pese a todas las cosas, no voy a ver las circunstancias, te voy a seguir viendo a ti. Voy a seguir confiando que el que comenzó la buena obra en mí la va a terminar. Voy a seguir confiando en que tus planes son de bendición para mi vida. Voy a seguir confiando que tienes planes perfectos, agradables y buenos para mi vida y mi familia. Entonces, las circunstancias de la vida pasan, hermano. Todo pasa. Entonces, mire, el principio no cambia, porque los vientos se levantan en este tiempo no como agua natural o física como en aquel tiempo le pasó a Pedro, sino que son crisis económicas, diagnósticos médicos, conflictos familiares, presiones laborales. El principio no cambia. La mirada determina la flotación espiritual. La mirada determina la flotación espiritual. Entonces, el hundimiento no es un fracaso final, no, son experiencias de vida que nos deben dejar lecciones. El hundimiento, ya se imagina, después de que Pedro caminó en el agua y todos los discípulos, mira, ¿y cómo fue eso? ¿Y qué sentiste?
hiciste? ¿Y qué pensabas cuando ibas? Ya me imagino yo preguntando, porque es el único, aparte del Señor Jesús, que caminó en el agua, hermano. Quiero recordar una cosa: es el único que se atrevió. Entonces, sino que es una señal para clamar. O sea, cuando uno se está hundiendo, es una señal para clamar. Y después que uno clama, uno puede decir: bendita parte de aquella que me quiso hundir. Porque cuando tú te vas hundiendo, siempre hay una mano presta de bendición que está lista para sacarte. Entonces, el hundimiento no es un fracaso final, es una señal para clamar, no para regresar a la barca derrotado. Pedro no nadó de vuelta a la seguridad, clamó hacia adelante, hacia Jesús. Muchos creyentes, al sentir que se hunden en la ansiedad o en la duda, retroceden. ¿A dónde retroceden? A la parte segura, a los vicios, al aislamiento, al control, al tema. Yo tengo una parte segura donde regresar, pero no se atreven, en vez de clamar. Entonces, la oración eficaz en crisis, escuche esto, la oración eficaz en crisis no necesita ser larga ni perfecta, solo ser sincera. En los momentos más difíciles de la vida, usted no necesita: oh santo Padre. No, hermano, yo no estoy criticando eso. Lo que estoy diciendo es que Dios lo que no necesita una oración perfecta y sincera, perdón, una oración larga y estructurada, no, sino un clamor sincero. Señor, me estoy hundiendo, necesito tu ayuda. Señor, no puedo más con este problema, necesito que actúes, que me des la mano, que no te apartes de mí, que vayas conmigo, que me des esa certeza que voy a salir airoso, que me des esa certeza que este mar de dificultades no me va a hundir en la vida. Entonces, termino pues. ¿Qué viento fuerte está reclamando tu mirada hoy? ¿Qué viento fuerte se ha levantado en tu vida que está reclamando tu mirada hoy? A pesar que el viento sea que te supere, amado hermano, debemos de seguir viendo a aquel que todo lo puede. Por eso mis lágrimas se derramaron hoy cuando estaban cantando esa alabanza. Dios de pactos. Cada uno sabe los pactos que tiene con Dios. En el pacto hay dos partes que se comprometen. Pero ¿cuál cree usted que es el que siempre cumple? ¿Cuál parte cree usted que es el que no falla? Se llama Dios. Nunca falla. Entonces no tenga duda de saltar al agua y caminar sin quitar la mirada. El viento impetuoso me bota, me quiere sacar, me quiere tirar al piso, pero yo lo sigo viendo a Él. Sigo creyendo que Él es fiel. Sigo creyendo que Él no cambia. Sigo creyendo que el que me sacó un día del lodo cenagoso me llevó a su luz admirable, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sigo creyendo que Él es poderoso. Sigo creyendo que el que me sacó una vez me puede volver a sacar otra vez. Hermano, active esa fe bíblica. Active esa fe, no solo una fe para obtener cosas. No, porque muchas veces la fe nos la enseñaron para obtener, para conseguir. La fe, esa fe de Hebreos 11, la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Es cierto, pero hay también una fe para obedecer. Dice la Biblia: por la fe Abraham
ofreció a su hijo Isaac. Hoy lo vemos fácil. Por la fe Abraham obedeció a su hijo Isaac. No, es que se trataba de que lo tenía que matar. A su hijo, su único. Y dice la Biblia que Abraham le dijo a sus siervos cuando iban, y el muchacho: espérenme aquí, vamos a ir con Isaac al monte. Vamos a ir. ¿A qué le dijo? Él dijo: voy a ir a matar a mi hijo. Él dijo: voy a ir, adoraremos. Amén. La fe que sirve para obedecer, la fe que sirve para adorarle, es una fe, hermano, es el máximo, es la fe premium. No es aquella fe para obtener cosas. No, si eso, hasta los mundanos le dan cosas. Y los mundanos dicen: Diosito, todo me cumple a mí. Así dice, viviendo en semejante adulterio y fornicaciones y viviendo como quieren. Y dice: Diosito siempre a mí me ha dado todo. Tenga cuidado, no vaya a ser el diablo que se lo haya dado para que se pierda. Porque también el diablo prospera, hermano. Dios bendice y el diablo prospera. Bueno, mejor dicho, el diablo prospera y Dios bendice y por consecuente prospera. El diablo prospera pero no bendice. Entonces, ¿qué viento fuerte? Quiero terminar pues. ¿Qué viento fuerte está reclamando tu mirada hoy? Escuche. Cristo no está lejos viendo que te hundes. Cristo no está lejos viendo que posiblemente te hundes. No. Él está cerca, pero no solamente está cerca, está presto para que le diga: Señor, sálvame. Es una oración poderosa, hermano, porque le está reconociendo su señorío y está al mismo tiempo diciéndole: dependo solamente de vos, sálvame. La salvación viene solamente por Él. Entonces, la invitación pues es a renovar la mirada en Cristo Jesús, como la de Hebreos 12:2. No como un acto de una sola vez, sino como una disciplina diaria. ¿Qué dice 2 Corintios 4:18? 2 Corintios 4:18. ¿Qué dice? 2 Corintios 4:18. Así que, escuche. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. ¿Dónde está su mirada? En las dificultades que ahora vemos. El apóstol dice a los corintios: no miramos, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos, escuche, puesta la mirada. No, mire como las palomitas. Las palomitas, ¿sabe usted que ellas no pueden ver así? Ellas ven así. Por eso es que usted las ve que hacen así. Porque ellas solo ven un ángulo. Solo un ángulo ven. Un ángulo. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Aquí dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Hermanos, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos. Fijar es algo puntual, permanente, perseverante, no se mueve. Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Son los milagros que están a punto de suceder porque tú no los puedes ver, porque entonces no se actúa, cambiaría esa correlación de fe. Y dice: fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pronto pasarán.
Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Mateo 14:31 y terminamos. Mateo 14:31. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Mateo 14:31. Pedro dijo: Señor, sálvame. Y el Señor no quiso salvarlo. Y el Señor le dijo: espérame, voy a ver si puedo, lo voy a pensar. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo? Actuó inmediatamente. Porque ante ese clamor desesperado, de esa oración de emergencia, Dios no puede más que hacerse esperar. No se hace esperar. No se hace esperar. Entonces de inmediato Jesús, ¿cómo dice? A veces creemos que Dios se tardó en mi proceso. Dios no se ha tardado en tu proceso. Dios sigue trabajando. Porque cuando Él está callado es porque está trabajando, te está formando, te está preparando, te está entrenando. Dice, de inmediato, ante la necesidad, ¿qué va a hacer el Señor? Actuar de inmediato. Dice, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes? Le dijo, tan poca fe. Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Mire que el Señor no le reclama por qué te hundiste. No le dice por qué te hundiste. No, ¿por qué dudaste de mí? Entonces el siguiente versículo dice: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Porque si Jesús vuelve a la barca, porque si Jesús está en la barca, no importa la tormenta, no importa la dificultad, no importa aquella situación que te llevó al borde de la desesperación y al borde de una crisis emocional o de una crisis espiritual. No importa. Hay gente que, es que el novio me dejó, es que la economía este mes no se dio. ¿Qué sé yo, hermano? Esas cosas pasan y van a pasar. No importa la tormenta que se haya levantado contra tu vida. Lo importante es que Jesús está presto. Lo importante es que Jesús está cerca y dispuesto para salvarnos. Padre, gracias te damos esta mañana. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, que eres el que todo puede. Señor, en tus brazos nos abandonamos hoy. De tu mano, como Pedro aquel día, nos tomamos hoy, Señor, para ser sacados de aquella situación que ahora mismo, Señor, el mar de la vida nos ha impuesto. Yo no sé qué están mis hermanos ahora mismo, Señor, sus situaciones personales, familiares, económicas, laborales, empresariales. No las conozco, Señor, pero tú sí lo sabes. Y basta, Señor. Sí, tú cumples, Señor. Dios de pactos. Vamos, cántaselo. Dios de pactos. Él es el que nunca falla. Seguro que si lo buscas lo vas a encontrar. Seguro que si lo llamas va a llegar a tu vida. Señor, te damos las gracias por tu gracias. Le quiero decir a alguien ahora esta mañana acá: descansa en su palabra. Descansa en su palabra.
Descansa en la promesa del Dios de pactos, que cumple su promesa y no falla. No falló antes, no falló con los infieles de Israel, mucho menos va a fallar contigo, que estás procurando agradarle. No va a fallar. Él va a ser, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Descansa en su palabra, descansa en su voluntad perfecta, descansa en todo aquello que el Señor ha dicho que va a hacer contigo, porque Él lo va a hacer. Aquí dice, Él dijo y Él hará. Él dijo y Él hará. Aquí dice, vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe. Esta iglesia vive por fe y no por vista. No vive por las circunstancias de la vida. Vivimos porque sabemos y conocemos a uno que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo ha cumplido. Gloria a Dios. Te damos y te la bendecimos, Señor, esta mañana. Te bendecimos tu nombre y saltamos y declaramos, Señor, en tu nombre que tú eres un Dios fiel, verdadero. Gracias, gracias, Dios fiel. Gracias. No te dejó. Las circunstancias se levantaron. El trabajo te lo quitaron, pero no ha dejado de bendecir tu vida. No ha dejado de ser ese proveedor, porque Él es un buen Padre, porque Él no falla, porque Él es el Dios que cumple sus promesas. ¡Aleluya! Gracias, Señor, por tus propósitos eternos. Gracias. Muchas gracias. Amén. Activa tu fe para creerle y camina aún sobre las aguas. Dale esas palmas fuertes al Rey. Bueno, mis amados hermanos, vamos a terminar. Pueden sentarse, por favor.